Los radiotelescopios captaron la señal un martes por la mañana. No era un ruido aleatorio de un pulsador distante ni el eco de algún evento cósmico. Era un mensaje, claro y deliberado, que se repetía en secuencias matemáticas que solo podía significar una cosa. La humanidad no estaba sola. El mundo se detuvo. Cada pantalla, cada dispositivo, cada cartelera mostraba lo mismo. Símbolos alienígenas desplazándose por las pantallas mientras los científicos trabajaban frenéticamente para decodificarlos. En cuestión de horas, el mensaje fue traducido. Era una invitación. El colectivo galáctico quería reunirse. 6 meses después, llegaron sus naves. Llegaron en naves enormes que flotaban en órbita como ciudades flotantes, bloqueando el sol en algunos lugares. 47 especies diferentes enviaron representantes. Algunos parecían casi humanos. Otros eran tan extraños que la gente tenía pesadillas solo con ver sus imágenes. Pero vinieron en paz. Dijeron que venían a dar la bienvenida a la humanidad a la comunidad galáctica. La capitana Elena Vázquez fue elegida para representar a las fuerzas militares de la Tierra durante las negociaciones. Tenía 42 años, una mente aguda y había pasado 20 años en el servicio naval. De pie en el Salón de Actos de las Naciones Unidas, observó cómo los delegados extraterrestres explicaban la estructura política de la galaxia. El colectivo era antiguo, decían, con miles de años de antigüedad. Mantenían la paz mediante la cooperación y el beneficio mutuo. Pero había un problema. La Tierra se asentaba sobre algo llamado nodo de convergencia. Los científicos extraterrestres lo explicaron con hologramas y mapas que le causaron un dolor de cabeza a Elena. En esencia, la posición de la Tierra en el espacio creaba un atajo natural para viajar más rápido que la luz. Las naves podían saltar de un lado a otro de la galaxia si usaban la Tierra como punto medio. Era raro. Solo existían 7 nodos de este tipo en el espacio conocido. El colectivo lo necesitaba. Las rutas comerciales, el ejército, la logística, todo dependía de estos nodos. Lo lamentaban mucho, pero la humanidad tendría que reubicarse. En 10 años proporcionarían la tecnología y ayudarían a trasladar a todos los humanos a un nuevo mundo. Sería maravilloso, prometieron. Mejor que la Tierra en muchos sentidos. El mundo estalló en furia. Las protestas llenaron cada ciudad. ¿Cómo se atrevían? La Tierra era la cuna de la humanidad, su hogar. Ninguna tecnología alienígena valía la pena abandonarla. Los gobiernos se negaron. Las negociaciones se convirtieron en discusiones. Las discusiones en amenazas. Elena lo vio venir antes que la mayoría. Empezó a desviar recursos discretamente, a construir naves en secreto, a entrenar tripulaciones para la supervivencia en el espacio profundo. Cuando sus superiores la interrogaron, les mostró los informes de inteligencia. El colectivo estaba moviendo naves de guerra a su posición. Esto ya no era una negociación. Era un ultimátum. El ataque se produjo 8 años después del primer contacto. El colectivo afirmó que la humanidad se había vuelto agresiva, peligrosa y reacia a cooperar. Dijeron que era una acción para mantener la paz. Mintieron. El bombardeo comenzó al amanecer en Pekín. Armas cinéticas cayeron desde la órbita, convirtiendo la ciudad en un cráter en segundos. Luego Bombay, luego Ciudad de México, Moscú, Lagos, Nueva York. Los ataques fueron coordinados, simultáneos, devastadores. Miles de millones murieron en la primera hora. Elena estaba a bordo de la Estación de Defensa Orbital Washington cuando ocurrió. Observó las pantallas mientras la Tierra ardía bajo sus pies. Las plataformas de defensa intentaron contraatacar, pero eran juguetes comparadas con naves de guerra colectivas. Una a una, las estaciones fueron destruidas. Apenas logró llegar a una lanzadera de escape cuando su estación se vaporizó. Las armas biológicas vinieron después. Plagas artificiales que se propagaban por el aire, el agua y el suelo. Cosas que convertían los pulmones en líquido y los cerebros en papilla. El colectivo quería la Tierra intacta, pero querían que la humanidad desapareciera. Fueron eficientes al respecto. Elena llegó al punto de concentración de emergencia, un complejo militar subterráneo en Colorado. Lo que quedaba del liderazgo de la Tierra estaba allí, junto con miles de soldados y civiles. Los informes llegaban como mazazos. 90% de bajas en 3 días, 95% al final de la semana. La atmósfera estaba envenenada. Los océanos eran tóxicos. La Tierra moría, llevándose consigo a la humanidad. El plan de escape era desesperado. 12 naves se habían completado en varios astilleros ocultos. Naves experimentales construidas con una mezcla de ingeniería humana y tecnología alienígena robada.
Apenas cabían 50.000 personas en total. De 8.000 millones a 50.000, Elena quería vomitar cada vez que pensaba en ello. La selección fue brutal. Científicos, ingenieros, médicos, soldados, jóvenes que podrían tener hijos. Tomaron muestras genéticas, embriones congelados, semillas, núcleos de datos que contenían todo el conocimiento humano. Todo lo que pudieron salvar. Todos los demás morirían en la Tierra. Elena comandaba la nave líder, la Retribución. Era un nombre apropiado. Al salir de la órbita, se paró en el puente y observó cómo la Tierra se encogía tras ellos. El planeta ahora era marrón y gris, envuelto en nubes de veneno. Fuegos ardían en continentes enteros. Parecía una imagen del infierno. 47.000 personas escaparon. Los 11.000 millones restantes de seres humanos fueron. Anuncio o morir. El colectivo envió un mensaje final. Lamentaban la desafortunada necesidad. La humanidad había sido demasiado terca. Esto era culpa de la humanidad. Esperaban que otras especies aprendieran de este ejemplo. Elena grabó su respuesta y la pronunció para que se repitiera. Su rostro era de piedra, su voz fría como el vacío. Habló directamente a los líderes del colectivo, a cada especie que había votado por este genocidio. Les prometió que la humanidad recordaría. Les prometió que la humanidad regresaría. Les prometió que lo que le habían hecho a la Tierra sería recompensado con creces. Entonces la Retribución y sus hermandades saltaron al espacio oscuro. A las regiones vacías entre las estrellas, donde ni siquiera el colectivo llegó. Tras ellos, la Tierra seguía ardiendo. Frente a ellos no había nada más que vacío y tiempo. Pero Elena Vázquez había hecho su juramento y dedicaría cada día de su vida a asegurarse de que la humanidad lo cumpliera. La galaxia creía que la humanidad estaba extinta. La galaxia estaba muy equivocada. Habían pasado 50 años desde que la Tierra ardió. El colectivo hacía tiempo que había dejado de hablar de la humanidad. En los registros oficiales, los humanos figuraban como extintos, una nota al pie en la historia galáctica, una especie que se había negado a cooperar y había pagado el precio. El nodo de convergencia era ahora el centro comercial más activo del espacio conocido. Enormes estaciones orbitaban donde una vez estuvo la Tierra, procesando millones de toneladas de carga a diario. Era el corazón de la prosperidad colectiva. Nadie hablaba de los fantasmas. El investigador Krelj era un Noxi, una especie conocida por su paciencia y su mente analítica. Su gente vivía una media de 200 años, y Krelj había dedicado 40 de los suyos a investigar crímenes en el espacio colectivo. Era bueno en su trabajo. Observaba patrones que otros pasaban por alto. Y últimamente, había notado un patrón muy inquietante. Las naves desaparecían. No muchas, y de ninguna manera que despertara una alarma inmediata. Un carguero por aquí, una nave de reconocimiento por allá. El colectivo era inmenso. A veces desaparecían naves. El espacio era peligroso. Pero Krell llevaba 5 años rastreando estas desapariciones. Y vio algo que nadie más vio. Todas desaparecieron cerca de la frontera, en sistemas que antes habían sido vigilados por naves de exploración humana antes del exterminio. El Consejo de Seguridad Colectiva desestimó sus preocupaciones. Probablemente piratas, dijeron. Tal vez una nueva anomalía espacial. Nada de qué preocuparse, pero de todos modos le dieron autorización para investigar. Krell era minucioso, molesto y, por lo general, acertado. Era mejor dejarlo seguir sus teorías que dejar que presentara informes que cuestionaran su competencia. Lo que Krell encontró en los campos de escombros lo asustó. Las naves no habían sido destruidas por piratas. Los patrones de daños eran demasiado precisos, demasiado limpios. Núcleos de reactores cuidadosamente extraídos, sistemas de soporte vital extraídos quirúrgicamente, conjuntos de armas desmantelados con eficiencia profesional, y siempre los compartimentos de la tripulación abiertos al vacío. Sin supervivientes, sin testigos, excepto una vez. Krell encontró una grabadora de caja negra que, de alguna manera, había sobrevivido. Los últimos momentos de la nave de carga se registraron con perfecta claridad. La tripulación transportaba suministros médicos cuando algo los golpeó. No fue un disparo de armas, sino un pulso electromagnético que desgastó sus sistemas al instante, y luego grupos de abordaje. Las cámaras de seguridad mostraron figuras con armaduras de combate avanzadas que no se correspondían con ningún diseño militar colectivo conocido. Se movían por la nave como si fueran suyas, tomando lo que querían, separando a la tripulación sin dudarlo. Antes de que terminara la grabación, una de las figuras se detuvo frente a la cámara.
La armadura estaba marcada con un símbolo que le heló la sangre a Krill. Estaba grabado a fuego en su memoria desde los archivos históricos. Un círculo que representaba la Tierra dividida por la mitad con las palabras que recordamos en escritura humana. Krell llevó sus pruebas al Consejo de Seguridad. Les mostró las grabaciones, el análisis, el patrón de los ataques. Les dijo la verdad que no querían oír. La humanidad había sobrevivido. No solo había sobrevivido, sino que estaba organizada, armada y era peligrosa. Los miembros del Consejo se miraron con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la burla. Uno de los delegados citeranos se rió. Dijo que los humanos estaban extintos. Todos lo sabían. El exterminio había sido total. Claramente, se trataba de un grupo pirata que usaba símbolos humanos para asustar a la gente. El Consejo aconsejó a Krell que se centrara en encontrar a estos piratas y dejara de perder el tiempo con historias de fantasmas. Pero Krell sabía más. Había estudiado a los humanos antes del exterminio. Su tesis doctoral había tratado sobre la psicología humana y la guerra. Los humanos eran adaptables, creativos y absolutamente feroces cuando se veían amenazados. Si tan solo un puñado hubiera sobrevivido, no se habrían escondido sin más. Aprenderían. Crecerían. Volverían. Los ataques continuaron. Una estación de investigación quedó a oscuras en el límite exterior. Cuando llegó el ejército colectivo, la encontraron completamente desmantelada. Todo el equipo había desaparecido, todos los investigadores habían muerto. En el núcleo principal del ordenador, alguien había dejado un «Samuel». Solo 3 palabras en inglés humano. Para los hijos de la Tierra, una colonia minera en un asteroide reportó extraños avistamientos. Naves que aparecían en los sensores y luego desaparecían. Figuras moviéndose en la oscuridad más allá de las luces. El administrador de la colonia solicitó protección militar. Antes de que las naves pudieran llegar, la colonia dejó de transmitir. El equipo de rescate la encontró abandonada. Todo el equipo de minería, todos los metales refinados, todas las armas habían desaparecido. Los colonos habían sido subidos a su propia nave de transporte y se dirigieron a la deriva hacia el sistema habitado más cercano. Llegaron 3 semanas después, traumatizados y balbuceando sobre demonios con piel humana. El patrón ahora era claro. La humanidad atacaba objetivos aislados, lugares alejados de la respuesta militar colectiva. Robaban tecnología, recursos, armas. Aprendían cómo funcionaban los sistemas colectivos. Y dejaban mensajes, siempre mensajes, recordando a la galaxia que la Tierra había existido, que miles de millones habían muerto, que alguien recordaba. Krell solicitó un grupo de trabajo militar completo para cazar a estos remanentes humanos. El Consejo se negó. No malgastarían recursos en lo que equivalía a un pequeño problema de piratería. Tenían preocupaciones más importantes. El comercio necesitaba protección. Los mundos centrales necesitaban seguridad. La frontera podía cuidar de sí misma. Así que Krell fue solo. Rastreó los ataques, predijo patrones, puso trampas. Siempre iba un paso por detrás. Los humanos eran demasiado inteligentes, demasiado cautelosos. Nunca atacaban al mismo tipo de objetivo 2 veces. Nunca se quedaban lo suficiente como para ser atrapados. Eran fantasmas, y los fantasmas eran muy difíciles de matar. Entonces, una noche, en un sistema inactivo, lejos de cualquier ruta comercial, la nave de Krell recibió una transmisión. Era solo audio, una voz humana hablando en común galáctico con un marcado acento. La voz era femenina, vieja, cansada. Dijo llamarse Elena Vázquez. Dijo que recordaba a Krell de las negociaciones del primer contacto, cuando la humanidad aún tenía esperanza. Le dijo que la humanidad había sobrevivido. 47.000 almas dispersas en 12 naves. Se habían escondido en lugares que el colectivo creía inhabitables. Se habían adaptado a la vida en el vacío. Habían visto cómo la galaxia construía su prosperidad sobre la tumba de la Tierra. Y habían aprendido todo lo que necesitaban saber. Ella le dijo que esto era solo el principio. La humanidad ahora era paciente. Solo les quedaba tiempo. Y eventualmente, la galaxia pagaría por cada vida perdida, cada niño quemado, cada sueño destruido. Entonces la transmisión terminó. Krill se sentó en su nave en la oscuridad entre las estrellas y comprendió que el colectivo había cometido un terrible error. Podían matar a miles de millones de humanos, pero si dejaban a uno solo con vida, incluso a uno con memoria, propósito y rabia, entonces no habían ganado. Solo habían retrasado la venganza. Los fantasmas eran reales y regresaban a casa. 12 años después de la muerte de la Tierra, la humanidad contaba con 3 millones de almas.
Habían construido su civilización en los rincones olvidados del espacio. Dentro de la nebulosa, donde los sensores no podían llegar, en planetas errantes que flotaban entre estrellas, en campos de asteroides tan densos que solo pilotos humanos se atrevían a navegarlos. Llamaban a estos lugares los mundos ocultos, y eran hermosos a su manera cruda. La generación nacida en estos lugares nunca había visto la Tierra, salvo en viejos videos. Crecieron en gravedad artificial, respirando aire reciclado, aprendiendo a disparar antes de aprender a leer. Se llamaban a sí mismos la generación de las brasas. Nacida de las cenizas del funeral de la humanidad, ardiendo con el propósito que sus padres habían cultivado cuidadosamente, Maya Chen tenía 23 años y nunca había pisado un planeta. Había nacido a bordo de la estación de fabricación Forge, en las profundidades de la nebulosa del Velo Rojo. Sus padres habían muerto en una misión de asalto cuando ella tenía 12 años. Lloró solo un día y luego se alistó en el entrenamiento de combate. Ahora era piloto, una de las mejores, y pilotaba una nave llamada Spait. Era un nombre pequeño para una nave pequeña, pero ambas albergaban una gran cantidad de ira. Las nuevas naves de guerra eran obras maestras de tecnología combinada, ingeniería humana y adaptabilidad, fusionadas con diseños colectivos que la humanidad había robado y mejorado. Las naves eran rápidas, fuertemente armadas y casi invisibles para los sensores colectivos. Podían atacar de la nada y desaparecer con la misma rapidez. La humanidad había construido 300 de ellas en los últimos 30 años, y cada una estaba tripulada por personas que lo habían perdido todo por el colectivo. La almirante Elena Vázquez tenía 162 años. La tecnología médica había avanzado considerablemente en los años ocultos. Terapia genética, mejoras cibernéticas, procedimientos experimentales que el colectivo aún no había descubierto. Elena era más máquina que carne ahora, pero su mente era tan aguda como siempre, y su odio no había disminuido ni un ápice. Se encontraba en el puente de la retribución, ahora una enorme nave de transporte en lugar de la desesperada nave de refugiados que había sido. A su alrededor, la flota se reunía. 300 buques de guerra, 15 portaaviones de apoyo, 10.000 soldados listos para desplegarse. Era una fracción de lo que el colectivo podía desplegarse, pero la humanidad ya no luchaba de forma justa. La operación se llamaba ajuste de cuentas. Maya había ayudado a planificar partes de ella, trabajando con miles de otros oficiales y estrategas. Los objetivos estaban repartidos por el espacio colectivo, nodos de infraestructura, centros de fabricación, bases militares, centros de comunicación, no objetivos civiles. La humanidad recordaba lo que se sentía ser las víctimas, pero desconfiarían de la capacidad del colectivo para librar una guerra, y lo harían todo a la vez. El objetivo de Maya era un depósito de suministros militares en el sistema Cordes. Estaba en lo profundo del territorio colectivo, fuertemente defendido y supuestamente imposible de asaltar. Le encantaba lo imposible. Spait y otras 15 naves se lanzaron al límite del sistema, manteniéndolas ocultas gracias a sus campos de sigilo. Se desplazaron con la mínima potencia, dejando que el impulso los llevara hacia el depósito. Los guardias del colectivo nunca supieron que los golpeó. El humano atacó primero con pulsos electromagnéticos, destrozando los sensores y las comunicaciones. Luego vinieron los misiles. Golpes precisos que destruyeron plataformas de armas y generadores de escudos. Para cuando los defensores del depósito se dieron cuenta de que estaban bajo ataque, los equipos de abordaje humanos ya estaban dentro. Maya guió a su escuadrón por los pasillos. Se movían rápidos y silenciosos, con armaduras de combate que absorbían el sonido y enmascaraban las señales de calor. Los soldados que encontraron apenas tuvieron tiempo de levantar las armas antes de ser abatidos. Maya sintió que nada los matara. Esta gente había construido sus carreras sobre la tumba de la humanidad. No merecían piedad. El comandante del depósito intentó rendirse. Era un citerano, la misma especie que se rió cuando los Krell les advirtieron sobre la supervivencia de la humanidad. Maya aceptó su rendición y luego ordenó a su gente que desmantelara todas las armas, todos los equipos, todos los núcleos de datos. Se llevaron todo lo que no estaba atornillado, y varias cosas que sí lo estaban. El comandante y su personal fueron encerrados en una sala de conferencias con aire suficiente para 3 días. Alguien los encontraría eventualmente. Antes de partir, Maya grabó un mensaje y lo subió a todos los sistemas del depósito. Su rostro estaba descubierto, su voz clara. Se identificó como humana, nacida en los mundos ocultos, hija de los miles de millones de seres humanos asesinados en la Tierra. Le dijo al colectivo que este era el regreso de la humanidad. Les dijo que todas las especies que habían votado por el exterminio de la Tierra pagarían el precio. Les dijo que los fantasmas eran reales y que lo recordaban todo. A lo largo de la galaxia,
Ataques similares ocurrieron simultáneamente. La humanidad alcanzó 137 objetivos en una sola noche. La infraestructura militar del colectivo quedó destrozada. Las líneas de suministro se cortaron. Flotas enteras se encontraron sin combustible, sin municiones, sin repuestos. Los ataques fueron quirúrgicos, brutales y absolutamente aterradores para cualquiera que los observara. El colectivo ya no podía fingir que la humanidad estaba extinta. La evidencia estaba por todas partes. Naves humanas, armas humanas, soldados humanos. El Consejo de Seguridad convocó una sesión de emergencia. Los representantes de las especies se gritaron, exigiendo explicaciones, culpando a los demás. ¿Cómo había sobrevivido la humanidad? ¿Cómo se habían vuelto tan poderosos? ¿Por qué nadie se había dado cuenta? Krell se sentó en la sección de observadores y no dijo nada. Se había dado cuenta. Les había advertido. No habían escuchado. Ahora estaban pagando por ese error. El colectivo tildaba a la humanidad de terroristas galácticos. Movilizaron sus flotas, llamaron a las reservas, se prepararon para la guerra. Pero luchaban contra un enemigo que no podían encontrar. La humanidad atacaría y desaparecería. Conocían los movimientos de las naves del colectivo antes que el colectivo. Se habían infiltrado en las redes de comunicación. Tenían espías en lugares que nadie sospechaba. Krell recibió otro mensaje de Elena Vázquez. Esta vez era una videollamada. Parecía anciana, su rostro una mezcla de carne orgánica y mejoras cibernéticas, pero sus ojos estaban vivos, ardían con un propósito. Le dijo que lo recordaba de las negociaciones del primer contacto. Él era joven entonces y parecía incómodo con el ultimátum del colectivo. Ella dijo que había estado observando su investigación durante años y que apreciaba su honestidad. Entonces le ofreció una opción. Podía seguir sirviendo al colectivo, cazando a la humanidad hasta que uno u otro bando fuera destruido. O podía ayudar a la humanidad a terminar esta guerra adecuadamente, no con genocidio, sino con justicia. Ella no podía prometerle que estaría a salvo. Su propia gente lo llamaría traidor, pero podía prometer que si ayudaba, la humanidad lo recordaría como el único miembro del colectivo que había intentado hacer lo correcto. Krell miró la pantalla durante un largo rato. Pensó en los últimos 120 años. Pensó en las mentiras que su gobierno había dicho, el genocidio que habían cometido, las especies inocentes a las que habían amenazado para que obedecieran. Pensó en lo que heredarían sus propios hijos si el colectivo permanecía en el poder. Le dijo a Elena Vázquez que necesitaría acceso total de inteligencia a las redes militares del colectivo. Necesitaría protección para su familia. Él necesitaría garantías de que la humanidad no se convertiría en los monstruos que el colectivo había sido. Elena no le prometió nada más que honestidad. La humanidad haría lo que fuera necesario. Ni más ni menos. El colectivo caería, pero la galaxia sobreviviría. Justicia, no venganza. Castigo, no extinción. Krell tomó su decisión. Envió a Elena los códigos de acceso a las comunicaciones militares colectivas. Se convirtió en el agente interno de la humanidad, quien ayudaría a derribar el imperio que había asesinado a la Tierra. La guerra había comenzado de verdad, y la generación Ember estaba lista para quemarlo todo. 180 años después del incendio de la Tierra, la operación Ajuste de Cuentas entró en su fase final. La humanidad había pasado 6 décadas preparándose para este momento. Ahora atacarían el corazón del colectivo, los 47 mundos natales que habían votado por el genocidio. Todos a la vez, todos el mismo día. Los Revenants lideraron los equipos de asalto. Eran los supervivientes de la huida original. Los que habían vivido la muerte de la Tierra. La ciencia médica los había mantenido con vida. La cibernética los había fortalecido, y el tiempo los había convertido en leyendas. Cada Revenant comandaba una fuerza de ataque, y cada uno tenía razones personales para lo que estaba a punto de hacer. El comandante Chen, abuelo de Maya, tenía 198 años. El 70% de su cuerpo era artificial ahora, pero su mente era aguda y su puntería, perfecta. Lideró el asalto al mundo natal de los Eteranos, la especie cuyo delegado se había reído de las advertencias de Krell. El equipo de Chen descendió de la órbita en cápsulas de sigilo, aterrizando la capital a medianoche. El cuartel general militar sariano nunca los vio venir. Chen y sus soldados recorrieron el edificio como si la muerte misma, desactivando la seguridad, capturando oficiales y tomando el control de la red de defensa planetaria. Al amanecer, tomaron como rehenes a toda la estructura de mando militar. Chen se encontraba en la sala de guerra y transmitió un mensaje al planeta. Les dijo quién era, de dónde venía y por qué estaba allí. Les mostró videos de la Tierra ardiendo, de los miles de millones de muertos.
Les hizo ver lo que su gobierno había hecho. La almirante Elena Vázquez lideró ella misma el asalto a la capital colectiva. A sus 210 años, era la humana más longeva, más una leyenda que una persona. Su cuerpo era mayormente cibernético. Sus órganos habían sido reemplazados, sus huesos reforzados. Ya no recordaba cómo se sentía ser completamente orgánica. Pero recordaba la tierra a la perfección. Cada detalle, cada color, cada olor. El recuerdo era todo lo que le quedaba de su hogar. El mundo capital se llamaba Unidad, un nombre simbólico para un lugar construido sobre la base del genocidio. Albergaba al Consejo de Seguridad Colectiva, los representantes de las 47 especies. Era el lugar mejor defendido del espacio conocido. Con plataformas orbitales, generadores de escudos y 3 flotas militares completas en posición permanente, la humanidad lo atacó con todo. El ataque comenzó con guerra electrónica. Los códigos de acceso robados por los Krell permitieron a los hackers humanos infiltrarse en la red de defensa. Las plataformas comenzaron a dispararse entre sí. Los escudos fallaron. Las comunicaciones se apagaron. En la confusión, la flota humana emergió de su sigilo y abrió fuego. La batalla fue encarnizada. Las naves colectivas superaban en número a las naves humanas en una proporción de 5-1. Pero la humanidad contaba con mejor tecnología, mejor entrenamiento y una motivación ardiente. El combate nave-nave se desató en el espacio orbital. La Retribución recibió docenas de impactos, con su blindaje dañado y chamuscado, pero Elena siguió avanzando. Tenía un objetivo, y nada la detendría. Maya Chen atravesó el caos con despegue. Su pequeña nave esquivaba naves capitales como un tiburón entre ballenas. Ella y su escuadrón tenían una sola tarea: despejar el camino para los equipos de abordaje. Lanzaron misiles a quemarropa, destruyendo conjuntos de armas y grupos de motores. Varios miembros de su escuadrón murieron en los primeros minutos, pero los supervivientes siguieron adelante. Por la tierra, siempre por la tierra. Los grupos de desembarco atacaron las cámaras del Consejo desde 6 direcciones diferentes. Elena lideró desde el frente, con su servoarmadura, convirtiéndola en un tanque andante. Guardias colectivos intentaron detenerlos y murieron por docenas. Las barreras de seguridad volaron en pedazos. Las torretas de defensa fueron destruidas. Nada importaba excepto llegar al Consejo. Encontraron a los representantes en la Cámara Central, encogidos tras sus asientos. 47 especies, las mismas que habían votado para exterminar a la humanidad. Elena caminó lentamente por la cámara, con sus pasos resonando. Estaba transmitiendo esto por todas las redes de la galaxia. Todos lo verían. Todos lo sabrían. Se quitó el casco. Su rostro era casi mecánico ahora, pero sus ojos eran humanos. Miró a cada representante por turno, nombrando su especie, nombrando al delegado que había votado por la destrucción de la Tierra. Algunos intentaron hablar para defenderse. Ella no los dejó. Simplemente recitó los números. 8. Bill 300,742,916. La población de la Tierra el día que votaron para exterminarla. A lo largo de la galaxia, se repitieron escenas similares. Fuerzas humanas tomaron el control de instalaciones militares. NS, centros gubernamentales, centros de comunicación. No mataron civiles. No bombardearon ciudades. Simplemente desmantelaron la capacidad del colectivo para librar una guerra. Las armas fueron destruidas. Las naves fueron inutilizadas. Las milicias fueron clausuradas. El ejército colectivo intentó contraatacar, pero carecía de líderes, estaba confundido, saboteado desde dentro por Krell y su red de simpatizantes. Flotas enteras recibieron órdenes falsas y saltaron a sistemas vacíos. Los convoys de suministros fueron redirigidos. Los refuerzos nunca llegaron a donde se necesitaban. Krell trabajaba desde una estación oculta, coordinando el sabotaje mientras protegía a su familia. Los había sacado de contrabando semanas atrás, ocultándolos en un asentamiento humano. Su esposa se enfureció al principio, hasta que le mostró la verdad de lo que había hecho el colectivo. Ahora ella lo ayudaba, traduciendo las comunicaciones y prediciendo las respuestas colectivas. Sus hijos estaban a salvo. Eso era todo lo que importaba. La guerra duró 6 meses. No porque el colectivo pudiera montar una defensa efectiva, sino porque la humanidad se tomó su tiempo. Fueron metódicos, minuciosos, asegurándose de que todos los recursos militares fueran neutralizados. Aceptaron a quienes se rendían. Tomaron prisioneros. Curaron a los enemigos heridos. No eran el colectivo. No se convertirían en monstruos para derrotar a monstruos. Las especies comenzaron a separarse del colectivo.
Algunas declararon neutralidad. Otras pidieron la paz individualmente. Unas pocas intentaron culpar a otras especies, alegando que se habían visto obligadas a votar por el exterminio de la Tierra. A Helena no le importaron las excusas. Todas las especies que habían votado fueron ocupadas, sus fuerzas armadas desmanteladas, sus armas confiscadas. Maya encontró a su abuelo en el mundo natal de los Iteranos después de la rendición. Estaba sentado en la sala del consejo con aspecto cansado. Ella se sentó a su lado y no dijeron nada durante un largo rato. ¿Qué había que decir? Habían ganado, pero la tierra seguía muerta. Habían tenido justicia, pero se sentía vacía. El comandante Chen finalmente habló. Dijo que recordaba a la abuela de Maya, quien había muerto al escapar de la tierra. Dijo que estaría orgullosa de lo que Maya se había convertido. Maya dijo que así lo esperaba, pero ya no estaba segura. Se habían convertido en soldados, luchadores, asesinos. ¿Era eso algo de lo que enorgullecerse? Chen dijo que a la humanidad se le había dado una opción, morir en silencio o sobrevivir y hacer que la galaxia recordara. Habían elegido la supervivencia. Habían elegido la memoria. Si eso requería volverse duros, peligrosos, ese era el precio. Pero no se habían vuelto malvados. No habían cometido genocidio. Habían traído justicia, no extinción. Eso importaba. Helena se presentó ante el Consejo Colectivo y presentó los términos de la humanidad: desarme militar completo de las 47 especies, transferencias de tecnología, recursos para la reconstrucción, y lo más importante, el nodo de convergencia sería devuelto a la humanidad. La galaxia nunca más amenazaría a otra especie con el exterminio, o la humanidad regresaría. El Consejo no tenía opción. Lo aceptaron todo. El colectivo como entidad política se disolvió. Las especies permanecerían independientes, negociarían sus propios tratados, construirían su propio futuro. La galaxia tendría que aprender a coexistir sin un poder central que las obligara a obedecer. Helena transmitió un último mensaje a todo el espacio humano. La guerra había terminado. Habían ganado. La Tierra estaba vengada. Ahora comenzaba la tarea más difícil: reconstruir, recordar, asegurarse de que esto no volviera a ocurrir. Les dijo que estuvieran orgullosos, que honraran a los muertos, que nunca olvidaran, pero también que nunca se convirtieran en aquello contra lo que habían luchado. Entonces, la almirante Helena Vázquez, última superviviente del último día de la Tierra, anunció su retiro. Iba a casa, o lo que quedaba de ella. La leyenda estaba lista para descansar. 200 años después de la muerte de la Tierra, la galaxia era un lugar diferente. El colectivo había desaparecido, fragmentado en sus especies. Algunos se reconstruyeron pacíficamente, otros cayeron en una guerra civil. Unos pocos prosperaron mejor que nunca bajo el gobierno colectivo. La humanidad observaba desde las sombras, lista para intervenir si alguien volvía a amenazar con un genocidio. Hasta ahora, nadie había sido tan estúpido. El nodo de convergencia era ahora territorio humano. Las enormes estaciones comerciales habían sido desmanteladas. El tráfico comercial había desaparecido. En su lugar, la humanidad construyó algo diferente: astilleros orbitales, plataformas de defensa y, en el centro, visible desde el espacio, un monumento, una esfera de metal con 8.000 millones de nombres inscritos. Cada persona que murió cuando la Tierra ardió, ocupaba una órbita entera y permanecería allí para siempre. Helena Vázquez estaba de pie sobre la superficie de la Tierra por primera vez en 2 siglos. El planeta seguía muerto, su atmósfera era tenue y tóxica, su superficie estaba marcada y estéril. Pero los ingenieros humanos llevaban 20 años trabajando, y la terraformación había comenzado. Se necesitarían 1000 años para restaurar la Tierra a su estado original, tal vez más. Pero la humanidad ahora tenía paciencia. Habían aprendido a pensar en siglos. Caminó lentamente por la Tierra gris, con su traje de poder protegiéndola del aire tóxico. Detrás de ella, una pequeña nave esperaba. No había llegado nadie más. Esto era algo que debía hacer sola. En la mano, llevaba un pequeño recipiente. Dentro había un retoño de apenas 15 centímetros de altura, cultivado a partir de semillas que habían sido transportadas a bordo del Aerotrebuschen durante la huida. Era una secuoya, una de las especies de árboles más antiguas de la Tierra, quizás la última que existía. La terraformación había creado pequeños nichos donde el suelo era lo suficientemente rico, donde el aire era lo suficientemente limpio, donde algo podría crecer. Helena había elegido un lugar con cuidado. Estaba cerca de donde una vez estuvo San Francisco, antes de que el bombardeo lo convirtiera en vidrio. Cavó con sus manos acorazadas, haciendo un agujero lo suficientemente profundo y ancho, colocó el retoño con cuidado,
cubrió sus raíces y lo regó con agua purificada de su traje. Se arrodilló allí un largo rato, mirando el pequeño árbol. Parecía tan frágil, tan increíblemente pequeño contra la vasta inercia de la tierra. Pero estaba vivo. Estaba creciendo. Era esperanza en forma física. Maya Chen llegó justo cuando Elena terminaba. Había insistido en venir, aunque Elena le había dicho que no lo hiciera. Maya tenía 73 años, y su propio cuerpo comenzaba a mostrar las modificaciones que la mantendrían viva durante otro siglo. Sería una de las nuevas resurrectas, las guardianas que velarían por el futuro de la humanidad. Maya se paró junto a Elena y observó el retoño. Le preguntó a Elena si creía que sobreviviría. Elena dijo que no lo sabía. Tal vez sí, tal vez no, pero que tenían que intentarlo. Eso era lo que significaba ser humano. Lo intentabas incluso cuando las probabilidades eran imposibles. Especialmente cuando las probabilidades eran imposibles. Hablaron de lo que vendría después. Los mundos ocultos se estaban abriendo, convirtiéndose en colonias de verdad. La población crecía constantemente. En otro siglo, podría haber 1.000 millones de humanos de nuevo. En otros 1.000 años, tal vez más. La humanidad se extendería por las estrellas, construiría nuevas civilizaciones, prosperaría. Pero la Tierra siempre sería su hogar. Esta roca muerta, esta esfera venenosa, esta tumba de miles de millones. Fue donde la humanidad comenzó. Y algún día, cuando la terraformación se completara, sería donde la humanidad recordaría sus raíces. Cada niño humano vendría aquí, vería el monumento, aprendería lo que su especie había sobrevivido. Krell ya había enviado un mensaje. Ya era viejo, sus 200 años de vida estaban casi cumplidos. Había pasado los últimos 20 años escribiendo. Su libro se titulaba El precio de la extinción y detallaba todo lo que el colectivo había hecho, cada mentira que habían dicho, cada especie que habían amenazado. Era lectura obligatoria en docenas de sistemas escolares. Las generaciones futuras sabrían la verdad. También había escrito sobre la humanidad, sobre su supervivencia, su adaptación, su justicia. Los llamó la conciencia de la galaxia. La especie que no permitiría que el genocidio se olvidara. Algunas especies odiaban el libro. Otras lo usaban para justificar su propia independencia de las viejas estructuras de poder. A Krill le daba igual. Había escrito la verdad. Eso era todo lo que importaba. Elena le contó a Maya sobre el viejo mundo, sobre cómo había sido la Tierra. Antes. Los océanos que cubrían el 70% de la superficie. El bosque que se extendía por miles de kilómetros. Las ciudades que brillaban de noche como joyas. Los miles de millones de personas viviendo sus vidas, soñando sus sueños, sin saber que las estrellas albergaban la muerte. Maya escuchó e intentó imaginarlo. Había crecido en bases de asteroides y estaciones nebulosas. La Tierra era solo un concepto para su generación, un lugar histórico. Pero entendía por qué importaba. Allí fue donde la humanidad había aprendido a soñar, a tener esperanza, a alcanzar lo imposible. Este fue el fundamento de todo lo que vino después. Al ponerse el sol, proyectando una luz roja sobre el paisaje árido, Elena sintió algo que no había sentido en 200 años. Paz. No felicidad, no alegría. Había perdido demasiado para esas emociones, pero paz. La que viene de terminar una tarea, de cumplir una promesa, de saber que has hecho todo lo posible. Le dijo a Maya que estaba cansada. No solo físicamente, aunque su cuerpo estaba fallando a pesar de todos los aumentos. Cansada en el alma, había vivido por venganza, por justicia, por el recuerdo de los muertos. Había logrado todo lo que se había propuesto. La galaxia recordaba la Tierra ahora. La galaxia temía lo que sucedía cuando intentabas exterminar a la humanidad. Su juramento se había cumplido. Maya lo comprendió. Ayudó a Elena a regresar a la nave, la ayudó a acomodarse en la cápsula médica que la mantendría cómoda. Elena le pidió un favor. Cuando muriera, quería que sus cenizas se esparcieran allí, cerca del retoño. Quería ser parte del renacimiento de la Tierra, tardara lo que tardara, prometió Maya. Luego se sentó con Elena, sosteniendo la mano de la anciana mientras el sistema de soporte vital se apagaba lentamente. Las últimas palabras de Elena fueron simples: recordamos. Regresamos. Ganamos. Entonces se fue. Maya permaneció sentada un largo rato en silencio. Luego salió y volvió a mirar el retoño. Era algo tan pequeño, un árbol diminuto en un mundo muerto. Pero estaba vivo, Eso significaba que la Tierra no había desaparecido por completo. Todavía no. Nunca, si la humanidad tenía algo que decir al respecto. 1000 años después, el árbol había crecido descomunal.
Sus ramas se extendían cientos de metros en el aire. Sus raíces se hundían profundamente en un suelo rico y lleno de vida. A su alrededor, había crecido una ciudad. No como las antiguas ciudades, sino algo nuevo, algo singularmente humano. Edificios que crecían orgánicamente desde la tierra. Jardines en todos los niveles. La tecnología y la naturaleza se fusionaban a la perfección. Los niños jugaban a la sombra del árbol. Trepaban por sus ramas, grababan sus nombres en su corteza, colgaban columpios de sus ramas. Aprendieron sobre la almirante Elena Vázquez en la escuela. Sobre la generación de las brasas, sobre los 200 años de exilio y guerra. Conocían las historias, honraban a los muertos, recordaban el juramento, pero también vivían. Rían. Amaban. Soñaban. Miraban las estrellas no con miedo, sino con curiosidad. Sabían que la humanidad había pagado un precio terrible por alcanzar el cosmos. Pero también sabían que el precio había valido la pena porque estaban allí. Existían. Prosperaban. En órbita, las plataformas de defensa vigilaban silenciosamente. Veteranos de la guerra, ya envejecidos, enseñaban a las nuevas generaciones a operar las armas. Por si acaso alguien olvidaba la lección, por si acaso otra especie miraba a la humanidad y veía debilidad en lugar de fuerza. Pero la plataforma permaneció en silencio. La galaxia había aprendido que cuando se intentaba exterminar a la humanidad, no se tenía éxito. Solo se creaban enemigos que nunca olvidarían, nunca perdonarían, nunca se detendrían hasta que se hiciera justicia. La humanidad había sido considerada un mito, descartada como extinta, borrada de la historia. Ahora eran leyenda, la especie que murió y regresó. Los que recordaban la tierra. Los guardianes que nunca permitirían que el genocidio se repitiera. Y a la sombra de un enorme árbol, construido a partir de un pequeño retoño plantado por manos moribundas hace 2 siglos, los niños jugaban y soñaban con las estrellas. La Tierra volvió a vivir. La humanidad volvió a vivir. La galaxia nunca olvidaría lo que había hecho. Y la humanidad nunca lo permitiría.